víctimas fatales, hay 100 personas que se encuentran aisladas en el sur de nuestro país y aquí hay un caso en Lomas de Zamora de un joven de 26 años que se encuentra fuera de peligro. Igualmente hablan de una cepa totalmente distinta a la que se está registrando en el sur, ¿no? De 3 cepas en total, sí, de todos los casos conocidos hasta ahora, ¿no? Sí. Cuando arrancábamos justamente el programa, hablábamos con la madre de un chico de 26 años que está en grave estado, 20% de probabilidades de vida, ¿sí? Tiene este chico que contrajo esta enfermedad y durante 12 días no pudieron identificar que se trataba de este virus y pasó por distintos diagnósticos. Esa también es la preocupación, ¿no? Porque uno a veces va al médico con toda la confianza de que el profesional le va a diagnosticar lo que efectivamente tiene y a este chico le diagnosticaron desde neumonía, por otra parte, peritonitis y una úlcera gástrica también que le provocaba así vómitos de sangre, ¿no? Sí. O sea, se mimetiza con otras patologías, digamos. Gabriela Carchat, con una especialista sobre este tema, con una infectóloga para hablar y conocer más sobre el hantavirus. Gaby, buen día. Claudio, Agostina, buenos días. Estamos con la doctora Pía Machuca, ella es infectóloga y lo más importante es que pertenece a la Sociedad Argentina de Infectología y está muy empapada en el tema, de hecho es especialista en el tema del hantavirus y por eso vinimos a preguntarle a ella qué es lo que está pasando con esta enfermedad, nos tenemos que preocupar, es un brote, cómo reaccionamos, entramos en pánico. Muchas gracias por atendernos, doctora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mira, en realidad, a ver, una cosa es la situación puntual de los casos de Puyén, ¿sí? Donde hay una hipótesis de que el mecanismo de contagio es algo, digamos, atípico, está en plan de estudio y que eso, digamos, gatilló ciertas medidas preventivas como lo que estaban hablando recién, los aislamientos y todo lo que se generó. Otra cosa son los casos que están reportados, el de Jujuy, el de Salta, el que están contando de Lomas de Zamora, o sea, hantavirus tiene ciertas zonas endémicas. ¿Qué quiere decir? Que su presentación es habitual, ¿sí? No es una rareza. Estos casos que están sucediendo son casos esperados para el momento del año, ¿sí? Entonces, acá lo importante es, si están relacionados con el antecedente epidemiológico de haber estado en Epuyén, es una cosa, ¿sí? Eso es lo más relevante. Si estos casos que ya está confirmado que no tienen asociación con los casos de Epuyén, es algo habitual y esperado y me parece que no amerita que se genere tanta alarma porque es algo que todos sabemos que va a pasar en este momento del año, ¿no? Con respecto a años anteriores, ¿el número de casos o de personas que están estudiados es parecido, es similar, es mayor? No, por ahora el número de casos es parecido. Sí, eso no se ha superado y con respecto a lo que es la mortalidad, que es lo que charlábamos hace un ratito, tampoco, digamos. Lo que llama la atención puntualmente de lo que está pasando en Chubut, digamos, en Epuyén y alrededores, es, digamos, cómo todos estos casos que fueron sucediendo tienen un nexo en común, están relacionados entre ellos. Eso es lo que llama la atención, que no sería lo habitual, ¿sí? Hay una pequeña cantidad de casos sucedidos en el año 96, pero esto entra dentro de una estadística total de lo que es la enfermedad y entonces en eso pierde como fuerza en cantidad de casos. Creo que esta situación que está pasando ahora va a ser a futuro que esto sea reevaluado y resignificada el hantavirus, probablemente a virus Andes, y cuáles van a ser sus mecanismos de contagio para adoptar medidas a futuro. Antes de dejarlo en contacto con Agostina y con Claudio Rigoli, que están en el piso, quiero preguntarle por esto. Decía recién Agostina, no lo podían diagnosticar. El hantavirus es un virus, es como cuando a tu nena o a cualquiera de los chicos de los papás que están en casa mirando, llega el médico y le dice, bueno, tenés un virus, hay que esperar. Esto es un virus. Sí, esto es una enfermedad viral y como toda enfermedad viral que entra dentro de lo que se llaman síndromes febriles agudos inespecíficos, al inicio tienen síntomas muy inespecíficos que son en común a un montón de enfermedades, ¿sí? Dolores musculares, dolor de panza, puede haber algún episodio de diarrea, fiebre, ¿sí? Tos. Entonces, en ese contexto, cuando generalmente es la primera consulta, uno no puede decir esto es hantavirus.
digamos, entra dentro de un plan de estudios y se plantean distintos diagnósticos diferenciales. Lo que por ahí va a ser la diferencia es rescatar el dato del antecedente, estando acá en Buenos Aires, ¿no es cierto?, el antecedente del viaje o contacto con alguno de estos casos, ¿sí?, o los pacientes que ya tienen diagnóstico positivo o de los que están en aislamiento en una manera preventiva, ¿sí? Ahí va a cambiar, digamos, la medida que vamos a adoptar y las instituciones, la gran mayoría, están adoptando distintos protocolos ante esta situación. Claudio Agostino, los está escuchando la doctora Machuca. Doctora Machuca, buen día. Claudio Rigoli. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántas cepas tenemos de hantavirus? Hay varias, hay muchas. A ver, hantavirus es un grupo de virus, ¿sí? Ajá. Dentro de ese grupo hay mucha cantidad de cepas, ¿sí? Para hacer, digamos, rápidamente una disquisición, hantavirus se divide en lo que son los virus del viejo mundo, que son los que se presentan más que nada en lo que es sudeste asiático, y Asia, digamos, China. De hecho, el nombre Hanta viene del río Hantan de Corea del Sur, que es donde se describió el primer caso, sí, hace muchos años. Bien. A partir de ahí, después, con el tiempo, aparecieron cuadros muy parecidos, ¿sí?, en lo que es América. Entonces ahí entran lo que son los virus, los hantavirus del Nuevo Mundo, ¿sí? Hay muchos casos tiene, por ejemplo, lo que es la costa oeste de Estados Unidos, digamos, en América Latina, Chile, por ejemplo, tiene mucha experiencia, y todo lo que es el área precordillerana argentina, digamos, también, digamos, no llama la atención, pero en Argentina puntualmente hay muchas zonas que son endémicas. Ya les contaba, el bosque andino patagónico, lo que es la zona pampeana, el delta paranaense, la zona de Yungas, que esto corresponde a los casos de Salta y de Jujuy, después lo que es la selva paranaense en Misiones. O sea, hay muchas áreas que ya están, digamos, identificadas y que son endémicas para hantavirus, ¿sí? Acá, digamos, el tema que preocupa y lo puntualmente es la situación de Chubut, por cómo se dieron, no por el número de casos y por la mortalidad alta, esto es algo esperado, sino por el nexo que hay entre todas estas personas, que eso hace que cambie el manejo y las indicaciones, las pautas de alarma y las indicaciones de aislamiento preventivo. Lo que enciende las alarmas a ustedes, digo, como profesionales, es la manera de contagio que tiene el caso de los distintos casos en el sur. Claro. Es una hipótesis por el momento, no podemos arrojar, digamos, que esto está confirmado, esto se está estudiando y esto lleva tiempo estudiarlo. Por ahora está todo muy en agudo y por eso se adoptaron estas medidas rápidamente de aislar a las personas, digamos, que tienen contacto con esta situación. Sí, claro. Yo supongo que esto más adelante se va a llegar a una conclusión y es lo que decía hace un rato, va a ser que todos como profesionales resignifiquemos lo que es hantavirus, al menos pensando en esta cepa que es virus Andes, ¿sí? ¿Esta es la cepa que se contagia a través de seres humanos? ¿El contacto entre seres humanos? ¿Y hay cepas que no se contagian entre seres humanos? Exactamente. En realidad, esto de contacto interhumano, digamos, es una teoría, ¿sí? Que, bueno, va tomando fuerza y lo que te vuelvo a repetir, esto va a haber que estudiarlo. Tal vez en unos años podamos decir, sí, esto es así. Y eso va a hacer que se adopten las medidas necesarias. Pero con respecto a lo que es hantavirus en general, el mecanismo de contagio más frecuente a nivel mundial es por contacto con secreciones por roedores. Claro. ¿Sí? Estas secreciones puede ser un contacto directo con la persona, que la persona toque las secreciones y después se lleve la mano a la boca, a la nariz, porque la forma de entrar es por vía inhalatoria, o que estas secreciones se sequen y uno, digamos, con la limpieza de algunos lugares donde están los roedores, esto se puede aerosolizar y esas partículas entran por vía inhalatoria. Eso es lo más frecuente y lo más habitual. Y la cantidad de fallecidos, la cantidad de muertos, que se vuelva fatal, ¿también está dentro de las estadísticas que ustedes tienen como profesionales? ¿O es por la cepa? Es por la cepa, sí, hay cepas que son más virulentas que otras. Por ejemplo, la cepa del norte, y yo no estoy muy interesada en el caso de ahora de Lomas de Zamora, pero digamos, las que circulan habitualmente en esta zona no tienen la tasa de mortalidad que tiene el virus Andes. Claro. ¿Y en años anteriores las estadísticas qué indican, doctora? Este año tenemos hasta el momento 11 casos fatales. ¿En años anteriores qué ha pasado con...?
¿O casos de contagio? No, digamos, comparando con años anteriores, no hay cambios, ¿sí? Acá lo importante es lo que se está pensando de mecanismo de transmisión en Puyén. Digamos, eso es lo que llama la atención y ameritó que se vuelva a reestudiar. Nosotros como sociedad hicimos una revisión sobre el tema, digamos, creo que el punto está ahí, digamos, y que vos referís a 11 casos fatales. Hay 10 casos que son asociados a la situación del sur y hay uno que es en otro lado. O sea, si bien son 11 en total, son situaciones diferentes. Sí, en el caso 11 creo que es la mujer... el de Salta. No, porque hubo una mujer que murió en Chile, que es chilena, pero se contagió allí en el sur. Pero esa señora tiene relación con el brote, o sea, con el Puyén. Claro, ahí es donde cambia la cosa y hace que uno tenga una conducta expectante mucho más activa. A ver, perdón, permiso, quiero interrumpir. Con una de las cepas normales endémicas que ustedes conocen, ¿se puede contagiar de persona a persona el hantavirus? O sea, yo contagio a mi familia, por ejemplo, si tengo este virus. No, lo que está reportado hasta ahora en la literatura y la experiencia es que no, porque la transmisión, vuelvo a repetir, es por secreciones de roedores. Claro. Y entonces, lo que les llama la atención a ustedes es que lo que está pasando en Puyén es que sí, estas personas que están conectadas se hayan contagiado tal vez entre personas y eso es lo que está alarmando en todo caso a los infectólogos. Sí, exactamente, y eso hace que se adopten medidas preventivas, los aislamientos, sí, porque uno piensa que por ahí el contacto es por microgotas, entonces, por ejemplo, el uso del barbijo es como un método de barrera que disminuye a cero, digamos, esa posibilidad. Claro. Que sea fatal depende también de cómo actúan los médicos, porque la verdad que el caso que sí ha despertado preocupación hoy es aquel de este chico de 26 años aquí en Buenos Aires. Hablábamos con su madre, un chico joven con un antecedente de neumonía, nos contaba la madre, a los 15 años, una suerte de neumonía crónica, y estuvo 12 días sin un pronóstico certero y durante esos 12 días pasó por distintas supuestas patologías, ¿no? Desde una neumonía... Primero peritonitis, después neumonía y después úlcera gástrica. Sí, porque los síntomas van variando, como usted bien decía. Pero digo, que no haya sido atendido, aislado, como corresponde durante estos 12 días, también hace que ese cuadro se complique, supongo. Mira, en realidad, por cómo es el mecanismo del funcionamiento del virus, depende muchas veces de la respuesta inmunológica de cada persona, ¿sí? Porque imagínate que está siendo agredido por una noxa y el cuerpo trata de defenderse. A veces lo puede limitar y a veces no. Entonces, básicamente, el tema viene por ahí y después de las medidas de sostén que se le dan a las personas. Generalmente estas personas, cuando empiezan con el compromiso cardiorrespiratorio, son asistidos en una terapia intensiva, así en una unidad cerrada, y se les da todas las medidas de soporte necesarias, ¿sí? Es un cuadro viral, digamos, que no tiene un tratamiento específico al momento, ¿sí? Entonces, por eso es, al inicio, cuando empieza con estos síntomas son tan inespecíficos, digamos, la indicación es, si tiene fiebre, paracetamol, mucha pauta de alarma, amerita estudiarlo, obviamente, y en el caso que progrese a un cuadro grave, la internación es en la terapia intensiva y ofrecer todas las medidas de soporte hemodinámico que se puedan hacer, ¿sí? Claro. Y Doctora, al momento no hay mucho más, ¿sí? ¿Hay algún grupo etario allí más proclive a ser en donde el virus es más virulento, digamos? No. ¿Hay algún síntoma que sea diferente a otras cepas de virus? No, la verdad que no. O sea que un virus gastrointestinal, un virus respiratorio, un virus de la panza o hantavirus se pueden confundir. Al inicio sí, por eso, digamos, es lo que yo les decía antes, entra dentro de las sospechas diagnósticas, que son un montón, de lo que es un síndrome febril agudo inespecífico. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una definición que está establecida y que se utiliza muchísimo, que es fiebre de menos de 7 días de evolución,
con síntomas muy inespecíficos, pero ningún foco claro que justifique esa fiebre, ¿sí? Es decir, no es una persona que tiene síntomas de infección urinaria, tiene síntomas, dolores musculares, dolores articulares, fiebre, dolor de cabeza, algo muy general, ¿sí? Y en ese margen de tiempo. Entonces, eso entra dentro de un síndrome febril agudo inespecífico. Según el lugar donde estemos, uno va a pensar si puede ser una gastroenteritis, si puede ser un cuadro gripal, no sé, ¿se acuerdan en el 2016? Que eso está bien seguir manteniendo la pauta de alarma, la sospecha de dengue, claro. O sea persona que viene de viaje de afuera a pensar en Zika, en chikungunya, o sea, el diagnóstico diferencial es muy amplio. En realidad no es por descarte, es seguir al paciente y lo más importante es rescatar esto del nexo epidemiológico. A ver, hantavirus históricamente es una enfermedad, de territorios rurales. ¿Está? Entonces, si la persona vive en lugares que no son muy urbanizados o tiene antecedente de, no sé, digo algunas cosas, ¿no? Pero, qué sé yo, haber estado limpiando un galpón que estaba húmedo, viajes a la Patagonia, haber abierto una cabaña después de un montón de días que estaba cerrado. Entonces, por eso siempre hay recomendaciones generales que, sirven para esta situación. Y después habrá que revisar si se llega a comprobar esto del mecanismo de contagio interhumano o no, revisar un poco esas pautas para, a futuro estar, tener este conocimiento. Doctora, para que ayude, a resolver. Doctora, y en la cuestión regional, ¿cómo es la situación en otros países limítrofes de Argentina, por ejemplo? ¿Qué estadísticas tienen? Sí. No, Chile tiene, lo que es la Patagonia chilena, tiene números muy parecidos al nuestro. Después Brasil también tiene un montón de casos. Básicamente, lo que es Cono Sur, por decirlo de una manera, son los países donde más predomina. Lo que quiero decir es con esto que no es una rareza, no es propio de Argentina, sino que está en otros lugares también. Y después les contaba todo lo que es la zona de California, Albuquerque, Nueva México. Todos esos tienen también mucha experiencia pensando en lo que es hantavirus del Nuevo Mundo, que tiene esta forma de presentación que inicia con síntomas muy inespecíficos y que puede ir rápidamente al compromiso cardíaco y respiratorio. Claro. Después lo que es hanta de Viejo Mundo tiene otra forma de presentación y el compromiso va a ser más que nada a nivel renal, pero tiene otra evolución, o sea, es otra historia. Claro. Doctora, me había quedado con la cuestión del diagnóstico. ¿No hay entonces una manera de, por ejemplo, a través de un análisis de sangre, de diagnosticar y confirmar que determinado paciente tiene hantavirus? Sí, el método diagnóstico está y existe. Lo que pasa es que hay que esperar un cierto momento de que empiecen los síntomas para pedirlo. ¿Qué son 48 horas, por ejemplo? Sí, 72 horas, básicamente, como para poder tener... Desde la ignorancia, doctora, ¿no se pierden 72 horas allí? Lo que pasa que, el pedir un estudio diagnóstico, hay que optimizar, por un lado, el recurso y después pedir por pedir sin después saber interpretar los resultados me parece que no tiene mucho sentido. Uno tiene que pedirlo con un criterio, con una alta sospecha, porque lo que uno va a pedir, el estudio que pide es un dosaje de anticuerpos, ¿sí? Y los anticuerpos ante un cuadro infeccioso muchas veces se pueden movilizar. Entonces, sabemos que el estudio que va a confirmar o a descartar recién se puede pedir a las 72 horas, ¿sí? Pedirlo antes, por ejemplo, si un resultado es negativo y te va a dejar la duda porque no sabes, si a futuro se va a positivizar y no te lo descarta. Entonces, persona con los síntomas en ese periodo de tiempo y lo más importante, hablando de la situación actual que hizo que todo esto se despierte, es el nexo con el área que está afectada. Bien. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y por enseñarnos un poco más sobre el hantavirus. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Hasta luego.
Información de último momento, el Ministerio de Salud confirma la primera muerte por hantavirus en la provincia de Entre Ríos, puntualmente un hombre que fue atendido en Gualeguaychú. La noticia fue conocida en las últimas horas y finalmente el Ministerio de Salud lo acaba de confirmar. Fue frente a la presencia de un síndrome febril inespecífico, se trataba de un paciente adulto, esto es lo que estábamos discutiendo recién, ¿no? Son síntomas inespecíficos que pueden confundirse con otras patologías. Cuando el hombre finalmente lo internan en función de la alta fiebre, bueno, y lamentablemente fallece en las últimas horas. Fue internado en una clínica privada de Gualeguaychú y lo que sí confirman es que no había viajado a Chubut, no estuvo este hombre en Epuyén y que no presenta las mismas características que los casos sí confirmados justamente en la provincia de... Ahora hay que ver, comparar la cepa. Y se trataría de un caso autóctono también así de Gualeguaychú, si este hombre estuvo allí, no viajó a ningún lado o no estuvo en contacto con... Exacto. Hay que ver si no estuvo en contacto con personas que venían de otro lado y estuvieron allí en Gualeguaychú con él. En Entre Ríos puntualmente se registran entre 6 y 10 casos todos los años, que es lo que nos aclaraba también esta médica infectóloga, ¿no? Está dentro de lo que ellos están acostumbrados a ver, no está, digamos, por encima de la media de lo que se registra en nuestro país puntualmente año a año. Vamos a repasar allí todos los casos de hantavirus que se han producido en la Argentina en este año. Ahí vamos a tener la información, este brote de hantavirus en Chubut. 10 muertos y 94 personas permanecen aisladas. Ahí en Epuyén, ¿no? Sí. En Jujuy, un infectado con tratamiento y ya aclararon también que no se trata de la misma cepa del sur del país. Hasta el momento son 3 cepas diferentes, las que se conocen al menos, ¿no? En Salta, un muerto y además infectado con tratamiento. Son 2 casos allí. Claro, uno allí fatal tenemos... y el otro está con tratamiento. Ahí tenemos los 11 fallecidos a los que hay que agregarle esta persona en Entre Ríos. De y el de Lomas de Zamora, que está internado Lomas en de el Zamora Gandulfo. está, exacto, Bien. internado. Formas de contagio, inhalación es la principal forma de contagio, se produce al respirar el virus que desprenden las heces o la orina de los roedores infectados. Cuando Este se es el diseca hantavirus, claro, se convierte, vuelve claro, volátil. en polvo. Este es el hantavirus a los que están acostumbrados, es la cepa que está presente en nuestro país hace muchos años ya. Lo que difiere de esta cepa que hay en el sur, es lo que nos explicaba la infectóloga, es que se contagia entre humanos, es lo que están estudiando, ¿no? Es una teoría, dice hasta ahora, ¿no? Sí. Mordeduras, al ser mordidos también por roedores infectados, esto puede provocar que ingrese el virus a través de la sangre por la mordedura del roedor, otras de las formas de contagio. Y otra es por vía interhumana, entre personas, a través del contacto con una persona infectada durante los primeros días de los síntomas. Dentro de los primeros 3 días de donde empieza a gestarse el virus, es el periodo de mayor contagio del virus, ¿no? Puntualmente, es donde más cuidado hay que tener, por eso también se aísla a las personas que se presumen pueden estar infectadas. Contacto directo, al tocar roedores infectados, vivos o muertos, o al tocar las heces u orina de estos roedores. Esto es lo que decía la infectóloga como el ejemplo. Vas a limpiar una cabaña, qué sé yo, en el sur, que hace días encerrada. Puede ser que hay que tomar esos recaudos para no contagiarse. Claro. Y acá están los síntomas que se confunden con una gastroenteritis, con una gripe, porque incluye fiebre generalmente alta. La madre de este chico con el que hablábamos, 40 grados. De temperatura, sí. ¿no? Y de hecho la única medicación que le dieron fue ibuprofeno y novalgina. Dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza. Digo, nada que no escape a lo que puede ser el síntoma de un estado de un virus, pero por un cuadro gripal. Náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea, es decir, la parte ya más gastrointestinal. Claro, la mamá ya explicaba, por ejemplo, que su hijo de 26 años nunca tuvo dolor abdominal. O sea, no es que se dan todos los síntomas, se dan algunos o pueden darse... Tenía vómitos de sangre. Claro, eso sí. Y fue una de las señales de alerta también.
Bien, estos son los síntomas entonces, las medidas de precaución que dan los especialistas. Lo he escuchado a Capulla el doctor Capulla a lo largo de todos estos días. Por supuesto, si ven un roedor muerto, no hay que tomar contacto, ¿sí? O al menos hay que cubrirse de la manera adecuada, tomar todos los recaudos necesarios para evitar justamente ese contacto. Y como decía la doctora Machuca también, este virus fundamentalmente y principalmente es el contagio se produce en zonas rurales, digamos, ¿no? Aisladas, no en los grandes centros urbanos. Pero puede darse también, en casos mínimos, ¿no? Bien, vamos a cambiar de tema. Antes de irnos a la pausa, un adelanto de lo que tendremos después con Fernanda. Fer, buen día.